estamos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Los saludo a todos los que se suman a esta transmisión y que comparten con nosotros un tiempo en la presencia de Dios. Quiero leerles un texto del libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y leerles a partir del versículo 18. La historia nos relata que Jesús entró un día a la sinagoga y se le dio para leer el libro del profeta Isaías. Dice que entró a ese lugar como era su costumbre, entrar a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Luego dice que tomó el rollo del libro de Isaías y buscó en el lugar donde estaba escrito este pasaje del libro de Isaías, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es un pasaje del Antiguo Testamento tomado del libro de Isaías, donde Jesús dice que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. De ahí viene la palabra evangelio, buenas nuevas. Luego dice que fue enviado a sanar a los que tienen el corazón quebrantado. Es decir, hay personas que por las circunstancias que vivieron tienen su corazón roto, porque alguien lo hizo, porque determinada circunstancia en la vida les produjo ese dolor y ese quebranto en el corazón. Luego dice a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando una persona está tomada cautiva, está tomada fuera de su decisión, es decir, ha sido llevada cautiva, no producto de sus actos, que es diferente a un preso. Eso dice, en el Antiguo Testamento dice poner libertad a los presos apertura de la cárcel. Entonces, fíjense que dice aquí, a poner en libertad a los cautivos, es decir, aquellos que contra su voluntad fueron llevados y están presos, pero están cautivos, no tienen la libertad de decidir qué hacer con su vida. Vista a los ciegos, no solo sanar los ojos, literalmente los ojos, sino también que permitas ver y comprender aquellas cosas que hoy en día no podés conocer. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión es algo que está sobre tu cabeza, algo que te impide crecer, avanzar, desarrollarte, algo que te impide ir hacia adelante, algo que te detiene en el camino. Esto es una opresión. Y termina diciendo a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, aún podemos decir que este 2020 es un año agradable del Señor para nosotros, porque es el día que Dios hizo para que nosotros lo disfrutemos. Yo sé que muchos han pasado circunstancias muy difíciles, algunos la están pasando en este tiempo, circunstancias muy difíciles, pero el año agradable del Señor es el momento y el tiempo en el cual podés tener amistad con Él, comunión con Él y acercarte al amor de Dios. ¿De qué les quiero hablar hoy? ¿De qué les quiero hablar hoy? Hoy le voy a hablar de dos palabras importantes. Una es fortalezas y la otra es maldiciones. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Quiero leerles 2 de Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice a partir del versículo 3, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que nosotros no somos soldados de una guerra como vemos a los soldados hoy en día, como vemos a una persona armada.
no somos de ese tipo de soldados, sino que las armas que nosotros usamos son poderosas en Dios, no son armas carnales, sino que son poderosas en Dios, y dice que son para derribar argumentos, altivez y para toda fortaleza, para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Una fortaleza espiritual es una construcción que el diablo levanta a partir de un hecho real en nuestra vida. Él instala un pensamiento en nosotros que es una mentira y lo repite a lo largo del tiempo. Cada vez que ese pensamiento se repite, es como que nosotros tomáramos un ladrillo y vamos colocándolo. El pensamiento vuelve, otro ladrillo, el pensamiento vuelve, otro ladrillo. Cuando queremos acordarnos, estamos levantando muros alrededor nuestro y comienza esto a ser una fortaleza. Cada una de estas fuentes que hemos recibido, que son esas mentiras, esas palabras que recibimos, son aprovechadas por Satanás para levantar fortalezas espirituales. Por ejemplo, una criatura que siendo criatura recibe palabras como esta: inútil, no servís para nada. Cuando vos naciste, mamá se murió. Culpa tuya, mamá se murió. O culpa tuya, se murió tu hermanito. O, por ejemplo, estoy hablando de palabras que se dicen a las criaturas y que se les ponen culpas sobre ellas siendo pequeñas, y esas palabras van levantando una construcción en el interior de la persona. Cuando llega a ser grande, la niña, el niño no sabe cómo reaccionar ante lo que ha vivido, porque a lo largo de su vida, Satanás lo que pretende es destruir la vida de esa criatura. A lo largo de su vida, digo, entonces ella ha ido estableciendo a su alrededor un muro. A veces usamos máscaras para evitar que las personas nos hieran, porque esa herida que venimos trayendo desde pequeños nos ha producido tanto dolor a lo largo de los años que es insoportable, y justamente no toleramos que nadie nos hiera. Entonces nos ponemos máscaras de malo, de persona agria, de persona poco demostrativa. Logramos de esta manera aislarnos un poco de los demás y no permitir que nos sigan lastimando. Las palabras, las expresiones que nosotros decimos son muy importantes y a veces provocan que levantemos fortalezas. ¿Vieron cuando una persona dice no voy a llegar a fin de mes? A lo mejor usted lo dice siempre, pero usted ha llegado mes tras mes, sí, con dificultades, sí, con situaciones complicadas, pero usted ha llegado. Pero usted lo proclama todo el tiempo. Esta vieja me va a matar, decía una persona, decía un hombre. Era un hombre relativamente joven, pero siempre decía esto: esta vieja me va a matar. Bueno, se murió él antes que esa persona mayor. Esa era una frase que esa persona decía constantemente. Hay personas que han establecido en el tiempo un día, una hora, una fecha, un mes determinado para morirse. Y lo más probable es que eso te pase si no dejas de usar esas palabras. Fortalezas. Me enferma entrar a esta pieza. Me enferma tal cosa. Me enferma tal otra. Porque estamos como queriendo decir: estoy cansado de esta situación, estoy cansada de esta situación. Todos están contra mí. Todos están contra mí. No sé si alguna vez usaste esta frase. Nadie me entiende. Todos me miran mal. Siempre me pasa lo mismo. Frases que la gente dice. Bicho que anda volando, seguro que yo lo voy a agarrar.
Algunos van a estar proclamando una y otra vez, oh, cualquier cosita, el COVID, ya está el COVID. Es decir, son personas, estas fuentes, como digo, que son aprovechadas por Satanás, provocan en nosotros una fortaleza que es muy difícil derrumbar, derribar. Pero la palabra de Dios es poderosa para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Además de eso dice que sirven para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, quiero ir a un texto en el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia y vamos a leer ahí algo en el capítulo 31 de Génesis. La Biblia nos relata la historia de Raquel. Ella está, ahí les digo, capítulo 31, versículo 19 del libro de Génesis, donde dice que Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ella sacó unas imágenes, le robó a su padre unas imágenes que ella tenía. Le robó esas imágenes. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Bueno, huyó con todo lo que tenía, se levantó y pasó el Éufrates, se dirigió al monte de Galaad. Bien, ella entonces le robó esas imágenes. En el capítulo 35, versículo 16, dice lo siguiente, que porque pasó así. Labán dijo que muera la persona que tuviera esos ídolos, que esas palabras fueron las que dijo él. Muera irremisiblemente quien tuviera esos ídolos. Unos capítulos más adelante encontramos que después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, lo llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi tristeza, pero Benjamín significa hijo de la mano derecha. Y así murió Raquel. Estoy hablando de que la palabra dicha por alguien que tiene autoridad, justamente eso es una palabra muy importante. Por eso, esa palabra comienza a generar en tu interior una fortaleza. Comienza a generar una fortaleza porque vos querés cubrirte de esas palabras que te dijeron, de alguien que tiene autoridad sobre tu vida. Nunca vas a llegar a nada. Siempre vas a ser igual. Tu hermano es más inteligente que vos. Fíjate lo que hizo fulano de tal. Entonces nos sentimos desvalorizados. Perdemos la capacidad de creer en nosotros mismos, de saber de lo que somos capaces. ¿Entienden? Por ejemplo, un defecto físico trae un complejo de inferioridad. Hay personas que son maltratadas por sus compañeros en la escuela. Los niños son muy crueles. Los niños son muy crueles en la escuela con sus compañeros y ellos maltratan a los que tienen defectos físicos, sea de la naturaleza que fuere. El que es alto, que es bajo, yo me acuerdo que cuando éramos adolescentes, el que empezaba a tener bigotitos, ya ese lo había que darle muy fuerte, ya esa era una cosa tremenda. Entonces, la persona se siente con un complejo de inferioridad por lo que le dijeron. Las carencias materiales traen una sensación de desprotección. Uno se siente mendigo constantemente y desvalorizado cuando hay carencias materiales. Sabemos que este es un tiempo complejo.
Es más, desde nuestra iglesia estamos apoyando a gente que ha tenido situaciones complejas, que ha necesitado alimentación, lo hemos estado ayudando y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero es muy importante que uno, aparte de cubrir la carencia, uno no menosprecia a la persona que no tiene. Porque esas carencias materiales traen una sensación de desprotección, de mendicidad y de desvalorización. La persona se siente totalmente desvalorizada. Es más, hay un momento en el cual a veces la persona se acostumbra a vivir de esa manera. Dice, bueno, esta será la cruz que yo tengo que llevar, vivir de esta manera. Te recuerdo que Abraham era un hombre extremadamente rico. Y no está mal tener riquezas. El problema es cuando esas riquezas nos ganan el corazón y entonces nosotros nos sentimos que eso está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Ahí está mal. Pero no está mal tener riquezas. A estas fortalezas que surgen en el corazón de una persona, entonces se las rompe con el poder de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, recordando lo que dice Dios acerca de mí. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Son palabras de Dios. Una fortaleza entonces, como les dije, es aprovechada por Satanás para levantar dentro nuestro paredes para evitar que la gente vea nuestra verdadera condición, para evitar que la gente vea cómo realmente nosotros estamos interiormente. Quiero ver algo ahora con respecto a las maldiciones. Si usted tiene preguntas para hacer, por favor escríbanos. Hay gente que me va a acercar a mí la pregunta y vamos a poder responderla. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que hay maldiciones que vienen porque de alguna manera estamos abriéndole puertas. Yo les recuerdo lo que dice la palabra de Dios y estos días estábamos viendo algo de esto con otra gente. Cuando la palabra de Dios dice, yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por este lado, 3 o 4 generaciones son visitadas por el mal, pero si amamos a Dios, 1000 generaciones serán benditas. Esa es la diferencia entre contar con la bendición de Dios y no contar con ella. Y cuando dice la Escritura, visito la maldad de los padres sobre los hijos, no es que Dios maldice, es que como estamos carentes de Dios, como Él no figura en nuestros planes, como Él no está en nuestro diario vivir, como Él no forma parte de nuestra, Él no se sienta a la mesa con nosotros, no lo hacemos a Él partícipe de nuestras necesidades, no lo hacemos partícipe de nuestras victorias, no lo hacemos partícipe de nuestras alegrías, Él no comparte nada, solo lo necesito porque necesito un milagro. Solo lo necesito o lo invoco porque necesito que sane a mi hijo. Solo hablo con él porque necesito que me dé trabajo. Solo hablo con él porque necesito que traiga paz a mi vida. Cuando estamos así haciendo uso de Dios, entonces no estamos dándole a él el lugar que le corresponde. Mi amigo, él quiere el primer lugar en tu vida. Y todo lo demás va a venir por añadidura, dice la Escritura. Él no va a maldecir tu vida cuando está en el centro de tu corazón. Por eso hay otro texto en el libro de Romanos que dice
Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó para que hagan cosas que son desaprobadas delante de Dios. No es que Dios, permítame la expresión, no es que Dios los tira a ese lugar, es que la gente ha soltado la mano de Dios. Por eso escuchamos cuando alguien dijo, le dijimos a Dios que salga de nuestras escuelas, pero nos quejamos cuando nuestros niños están metidos en problemas. Le dijimos a Dios que salga de las leyes. Entonces el hombre se queja por las leyes injustas que los hombres proclaman. Le dijimos a Dios que salga de nuestra vida diaria. Entonces nos quejamos cuando pasa tal o cual cosa en nuestra casa, en nuestra familia. Porque nosotros le dijimos a Él, no quiero que estés aquí. Ahora, ¿qué pasa con darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón? Es que va a haber sobre nuestra vida bendición. Va a haber en nuestra vida paz. Va a haber en nuestra vida armonía. Va a haber en nuestra vida bendición abundante. Porque nosotros estamos a Él permitiéndole ser el primero. Y como dije, compartir con nosotros la mesa, viajar con nosotros, andar con nosotros, que Él sea constantemente parte de mi vida. Y no estoy hablando de ser un maniático religioso, estoy hablando de ser consciente de la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Recuerdo hace muchos años había un hombre que decía, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. Algunos se van a acordar de esto. Permitámosle a Él ser a diario quien nos guíe. Algunas cuestiones que tienen que ver con maldiciones. La palabra de Dios nos habla de adulterio, fornicación, homosexualidad, aborto. Estas cosas traen destrucción de la familia. El adulterio, destrucción de la familia. Hijos que pagan un alto precio. Si no hay arrepentimiento, si no hay una vida diferente, si no hay la restauración de la vida matrimonial. La fornicación. La gente hoy en día vive de cualquier manera. Y luego paga las consecuencias de vivir de esa manera. Lo peor de todo es que después se levantan contra Dios. Pero cada uno es artífice de su propio camino. Es lo que yo les decía recién. Dios quiere ser parte de mi diario vivir, pero yo digo, no, acá no quiero que te metas. En esta área de mi vida no quiero que te metas. No quiero que seas parte de mi vida en esto. Y Él es muy caballero. Lo va a hacer. La homosexualidad, en cualquiera de sus formas, trae autodestrucción. El aborto trae depresión e intentos de suicidio. Miren, yo le voy a contar una historia. Una mujer, a determinada hora del día, tenía deseos de matarse. De la nada, le venían deseos de matarse. Cuando habló con su madre, ella ya era una mujer, madre de familia, pero habla con su madre, las dos se habían convertido a Cristo. Entonces, cuando ellas hablan, su madre le cuenta que cuando estaba embarazada de ella había intentado abortar. Había ido a un lugar donde comenzó a ver cuadritos de las criaturas, cómo se van desarrollando en el vientre. Entonces ella le mostró el segundo o el tercer cuadrito, un porotito, y la mujer le dijo, no, mamá, tu bebé está así, ya formado. Ah, dijo, entonces yo no voy a hacerme este aborto. Y se fue. Pero algo había quedado en el espíritu de esta mujer, en el espíritu de la que estaba en el vientre. Cuando ella le pregunta a la hora que era,
si recordás a qué hora fuiste a ver esa mujer. Entonces la madre le dijo la hora en la cual ella sentía el deseo de matarse. Entonces, en el mundo espiritual las cosas no son inocentes. Y si abortaste y te arrepentís, hay perdón de Dios. No estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre otro. Porque decidir sobre tu cuerpo sería, como yo dije la otra vez, cortarte un dedo, una mano, una pierna, sacarte un ojo, pero tuyo, no de otra persona que está en el vientre. Proverbios capítulo 18 dice lo siguiente, ahora les leo. Capítulo 18 de Proverbios. Versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Capítulo 15, versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Es decir, hay personas que no saben callarse y destruyen al otro con sus palabras. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 19 y 20. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua, sus labios, es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Y luego dice el versículo 20 que plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y Santiago nos habla de que la lengua puede ser un mundo de maldad, que la lengua es como esa nave inmensa que tiene un pequeño timón y donde el que quiere llevarla la lleva, porque la lengua domina todo y hace mucho daño. El hacer mal uso de la lengua. ¿Por qué tienen tanto poder nuestras palabras? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia me enseña que Dios con el poder de su palabra hizo todas las cosas. Que nosotros entendemos por la fe que no había nada y por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Por lo tanto, entendemos que por ser la imagen misma de Dios, nuestras palabras tienen muchísima importancia y poder. Recuerdan seguramente cuando antes se decía, yo no firmo ningún papel, mi palabra basta, porque era una persona de palabra, porque con el solo hecho de hablar y de decir algo ya era pactar con alguien algún negocio o lo que fuere. Sin embargo, hoy en día vemos que eso no sucede. Eso hoy en día está muy descreída la gente de la palabra de la gente. Dios creó entonces con su palabra, hizo todas las cosas, creó todas las cosas. ¿Dónde reside el poder de Satanás? En la mentira. La Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y cuando su mentira es expuesta por la verdad de la palabra de Dios, entonces sus planes y sus argumentos comienzan a desmoronarse. Se comienzan a desmoronar. ¿Cuáles son las indicaciones de una maldición? Puede haber un colapso mental, un colapso emocional o ambas cosas. Hoy en día lo llamaríamos el síndrome de burnout, el hombre quemado, el hombre que no da más, el hombre que está a punto de estallar. Una enfermedad repetida o crónica. Miren lo maravilloso que es Dios, que
cuando nosotros nos reímos o cuando nosotros nos abrazamos con alguien, percibimos el calor de alguien, el amor de alguien, el cariño de una persona. Nuestro organismo genera endorfinas. Esas endorfinas es una morfina multiplicada y es pequeñas cantidades que producen en nosotros una sensación de bienestar. Por eso la persona amargada, la persona que vive con cara de limón, de haber chupado un limón, esa persona generalmente puede tener graves problemas que pueden ser cardíacos, estomacales, intestinales, porque no sabe disfrutar del día, de la vida, del diario vivir. No lo sabe disfrutar. Puede haber una enfermedad repetida o una enfermedad crónica. Otra causa de una maldición puede ser la esterilidad o la tendencia a abortar, a perder los embarazos. Eso es una señal también de una maldición. Más allá que puede haber, sin lugar a dudas, algunas cuestiones médicas, ¿sí? Algunas cuestiones físicas. Pero no todo es eso. Otra señal de una maldición es la desintegración matrimonial o el distanciamiento entre la familia, la constante pelea entre padres e hijos o entre hermanos, el constante malestar que puede existir en una familia. Alguien llegó a esa familia y comenzó a destruir la familia alrededor. Todos contra todos, todos peleados contra todos, una maldición. Alguien estuvo allí maldiciendo esa familia. Recuerden que pueden hacerme preguntas, ¿sí? Si alguno tiene preguntas para hacer, háganlas, escríbanlas y nosotros vamos a tratar de responderlas durante el día de hoy. La desintegración matrimonial, como les dije, o el distanciamiento familiar es una señal clara de una maldición. La continua insuficiencia económica. Hay enseñanzas con respecto a finanzas que nosotros tenemos y que tienen que ver justamente con eso, cómo lograr que nuestras finanzas sean benditas. Dios es el dueño de todas las cosas. Amigo, cuando David decide construir un templo para Dios, una casa para Dios, él comenzó a juntar materiales: oro, plata, bronce, hierro, piedras preciosas, madera, de todo tipo de cosas para lograr que esa casa sea la más maravillosa de la historia. Y Dios habló con David y le dijo: no lo vas a hacer vos, sino que va a ser tu hijo, yo le voy a dar paz alrededor y él va a construir una casa para mí. Pero David respetó principios establecidos por Dios para lograr una bendición financiera en su vida. Hay hombres que no conocen a Dios, pero se mueven con principios que son de Dios y por lo tanto ellos son bendecidos. Eso es tema de otra charla que podemos hacer en algún otro momento. Otra señal de maldiciones es la continua propensión a los accidentes. Accidentes de todo tipo. Conocemos el caso de un hombre que perdió a su padre prendido fuego. Él tuvo un accidente en el cual perdió a su esposa, a su hijito, quedó en silla de ruedas. Es terrible, terrible, terrible. La palabra de Dios dice: no temerás el terror nocturno. En el Salmo 91, ni flecha que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91.
No temerás. Hay personas que viven constantemente con miedo, atadas al miedo. No pueden dormir con la luz apagada, no pueden dormir con la luz apagada. Tienen miedos a los insectos, a salir, a entrar, a estar en la casa, a quedarse encerrados, a enfermedades, a morirse, a todo. Personas que viven constantemente con miedo. Una historia de suicidios y muertes prematuras o antinaturales. La palabra de Dios dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios dijo que puso una señal sobre Caín para que nadie lo matase. Ahora esta señal no era algo visible, evidentemente no era algo visible. No era un cartel que dijera, soy Caín, no me maten, ¿no? Sino que era algo espiritual que estaba sobre la vida de Caín y Dios no quería que nadie se levantase contra él para matarlo. Pero decía que la sangre de su hermano clamaba a Dios constantemente desde la tierra. Entonces hablamos de una historia de suicidios y muertes prematuras o antinaturales. Miren, conozco casos de personas que han muerto. Es algo terrible que un padre tenga que enterrar a su hijo. Y conozco la historia de un hombre que tuvo que enterrar a su hijo que murió en un accidente en moto. Él murió siendo joven. Luego, el cuñado de este hombre tiene un accidente también en una moto. Y bueno, todo iba bien hasta que de un día para el otro comenzó a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿Qué pasó? En ese accidente una astilla de un hueso perforó el intestino y el hombre murió de una muerte horrenda. También he sabido de hijos que se han levantado contra los padres y los han acuchillado o les han tirado balazos. Maldiciones que están en una familia por tiempo y parece que nada puede sacarlas de esa familia, esas maldiciones. Ahora, ¿cómo logramos quebrar el poder de esas maldiciones? Como les dije, es muy importante el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios revela su palabra, entonces a través de la palabra uno puede entender, esto es lo que me está pasando a mí. Esto es lo que a mí me está pasando, ahora me doy cuenta, ahora comprendo lo que pasó en mi familia, lo que viene pasando de hace generaciones. Generaciones tras generaciones de personas que caen en el alcoholismo, en las drogas. Es terrible. Decía un cartelito, si te gustan las drogas, te gusta la muerte. Vos estás buscando tu muerte y la de tu familia. Porque todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven y lo imitan. Sea bueno o sea malo. Ahora, es necesario, importantísimo para quebrar toda maldición, comprender a través de la palabra por dónde viene la maldición. La otra cosa es pedir perdón a Dios. Si nosotros hemos abierto puertas en nuestras generaciones a las maldiciones, pedir perdón a Dios. El perdón te hace libre. El pedir perdón a Dios te libera. Miren, hay una historia en el libro de Daniel, en el capítulo 9 o 10, donde Daniel pide perdón a Dios por los pecados del pueblo. Yo creo que la iglesia ha tenido oportunidades en las cuales ha pedido perdón a Dios por los pecados de la nación. Ha pedido perdón a Dios. Tal vez este es un tiempo en el cual como iglesia de Jesucristo debemos también
pedir una vez más perdón a Dios por los pecados que la nación está cometiendo. Ahora, capaz que vos perdonás a esa persona y esa persona no va a saber nunca que la perdonaste, no importa. Tal vez esa persona nunca supo que te hizo daño, porque a veces las personas hacen algo sin el deseo de dañar, pero sí dañan a una persona, porque no es como se dice la cosa, sino como yo la recibo. Entonces a mí me pueden decir algo y yo lo recibo de una manera que no me gusta y me siento herido por eso y tal vez por muchos años llevo eso guardado en mi corazón. Ahora necesito perdonar. Tal vez esa persona, como dije, nunca supo que la perdonaste, pero tal vez nunca supo lo que te hizo. Pero esa persona va a quedar libre y vos también vas a quedar libre. Aleluya. Yo quiero leerles unos textos del libro de Génesis y donde está la palabra de Dios dice así, capítulo 50 de Génesis, versículo 15. Aquí estamos hablando de la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La historia de José es muy interesante. Hay películas donde usted puede ver la historia de José, lo que sus hermanos hicieron, todo lo que él pasó hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, claro, porque su padre había muerto. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Sus hermanos eran horrendas personas, porque lo vendieron, lo maltrataban porque él era un soñador. Decían que él era como el niño mimado de su padre. Entonces todos lo maltrataban, lo golpeaban. Lo tiraron a un pozo, a una cisterna seca. Luego dice que lo vendieron a una compañía de madianitas que pasaba de esclavo. Y bueno, y es una historia muy interesante. Ahora, dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahora cambió la cosa. José tiene el poder. José tiene la autoridad. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar, que lo perdone Dios. Pero eso no es posible. Quien tiene que perdonar aparte de Dios soy yo. Porque el perdón me libera a mí, libera mi alma, me libra de ataduras y deja libre a la otra persona. Lo más importante es que yo sea libre de ese dolor que durante años me ha atado. Mire lo que dice luego José. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y su casa y la casa de su padre. Vivió José 110 años. Vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, él perdonó a sus hermanos, que desde el punto de vista humano no merecían ningún perdón.
Esa es la realidad. Pero fíjense qué interesante. Dice que Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si José no hubiera perdonado, entonces otra hubiera sido la historia del pueblo de Israel. Pero todo tiene que ver con el perdón. No todo termina en el ataúd. Dejas una herencia de bendición tras de tu persona, dejas una herencia de bendición. He sabido el caso de una mujer que siempre renegaba contra Dios, y en su lecho de muerte su hermano, que era un hombre que conocía a Dios, le pedía por favor que entregara su corazón a Cristo, y ella nunca quiso entregar su corazón a Cristo. Fue un dolor tremendo en el corazón de este hombre, porque bueno, la mujer nunca quiso recibir el amor de Cristo, la salvación de Dios. Mi amigo, el poder de Satanás que te llevó al lugar donde hoy en día estás fue roto en la cruz del Calvario, fue roto. Satanás es un enemigo derrotado por Jesucristo. Solo es necesario entonces que tomes la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario para tu vida. Te quiero comentar esto. El próximo miércoles vamos a seguir hablando de sanidad interior. Vamos a hablar de otros temas interesantes. Sería bueno que te sumes nuevamente, que estés con nosotros, que compartas esta enseñanza con otra gente, porque va a ser buena para quien quiera escucharla. Pero quiero terminar leyendo estos textos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores, y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 13 que Cristo se hizo maldición por nosotros. Él cargó todas tus maldiciones sobre sus hombros. Él llevó todas tus maldiciones en la cruz del Calvario para que hoy puedas ser libre. ¿Qué te va a hacer libre? La verdad te va a hacer libre. La verdad de Dios te va a hacer libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice la misma palabra de Dios. Así que yo quiero terminar ahora orando por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios que sean libres de toda maldición y de toda fortaleza, que se rompa en ustedes toda fortaleza interior. Cuando hablamos de fortalezas, como le dije, hablamos de cosas que están dentro nuestro y que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios y aún acercarnos al que está a nuestro lado. Cerramos nuestro corazón a las personas. Cuando fuimos engañados, cuando fuimos maltratados, cuando fuimos dejados de lado, cuando fuimos olvidados, decimos, esta no me la hacen más. Y cerramos nuestro corazón a todo y a todos. Por eso yo hoy oro en el nombre de Jesús. Te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús yo quito el freno que toda maldición causó ahora en la vida de los que escuchan estas palabras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, anulo el poder de toda palabra dicha por mi boca contra toda persona, sea creyente o no sea creyente. Yo anulo el poder de toda palabra que pude haber dicho por mi boca. Repetí estas palabras. Anulo el poder de toda palabra dicha por mi boca.
Anulo el poder de toda maldición soltada por mi boca y por mi lengua. Cancelo el poder de toda palabra dicha contra mi persona, el poder de todo mandato dicho contra mi vida y aún contra mi descendencia, en el nombre de Jesús. Activo el poder de toda bendición material, de toda bendición espiritual, en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, yo abro mi corazón a Jesús, lo recibo por la fe en mi vida como mi Señor y mi Salvador, como mi abogado delante de tu misma presencia. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que escuchás mi oración y bendecís mi vida con tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. La invitación está en pie entonces, para que el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Argentina, puedas compartir con nosotros un tiempo más donde podamos aprender de sanidad interior. Me gustaría que escribas en la página de nuestra iglesia, Iglesia del Dios Viviente Argentina, Horacio Rubénes TV en Facebook, Pastor Rubénes TV en YouTube, puedas allí sumarte a nuestra página para escuchar las enseñanzas que nosotros estamos dando y puedas compartirla con otras personas que la necesitan. Dale me gusta, compartila y que sea una palabra de bendición para tu vida. Yo quiero saludarlos a todos, bendecirlos y bueno, mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche, alguien de la Iglesia del Dios Viviente de Uruguay estará ministrando la palabra de Dios, así que también sumate a esa página. Saludo a todos mis hermanos, a todos aquellos que se han sumado este día y te invito a que el próximo miércoles, Dios mediante, a las 8 de la noche, hora de nuestro país, Argentina, puedas estar también conectado con nosotros. Chau. Dios te bendiga.